Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Ciudad, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espacio para hablar un poco de marketing, de marcas, de negocios y de estrategia, que es lo que pues, más nos gusta. Perfecto, Eh, pues bienvenidos sean todos al podcast de Así es. Panacea Strategy. Pues mira, hoy tenemos un tema muy interesante que básicamente tiene que ver con una de las PES, digamos, de las viejas PES tradicionales, ¿no? Que es precio. Y justamente en ese sentido, pues, ¿dónde está la estrategia de precios o el valor de las cosas? ¿En qué radica, no? Entonces, justamente para entrar al tema, yo quisiera hacer una pequeña reflexión y te preguntaría, Eric, ¿cuánto estarías dispuesto tú a pagar por un ladrillo? Por un ladrillo, pues la verdad no más de 50 pesos. No más de 50 pesos. Ok, pues mira, yo la verdad ni siquiera tengo en la mente cuánto pueda costar un ladrillo solo. Digo, alguna vez me ha tocado hacer algún arreglo en casa y generalmente se compran como por kilos, no sé, por muchos ladrillos, Claro, ¿no? Pero ni siquiera sé cuánto pueda costar, pero me imagino que uno pues no deberá de pasar esa cantidad. Y si te dijera que hay un ladrillo que pues estaba arriba de los miles de pesos, un solo ladrillo, porque lleva el nombre de una marca, ¿qué pensarías, claro, Eric? sí, no, que definitivamente es posible si existen cubos de hielo, igual de que llegan a costar hasta $100. No me sorprendería un ladrillo de miles de pesos. Pues mira, justo con esta pequeña reflexión, creo que lo que quisiera empezar diciendo es en dónde está puesto el valor, ¿no? Porque si uno pone las cosas en el sentido estricto utilitario, funcional de las cosas, es decir, pues un ladrillo te sirve en principio, para construir algo, ¿no? Y te puede servir, no sé, para detener la pata de una cama o no sé, para cualquier otra cosa, pero en cierto sentido, pues es para construir y el valor utilitario de eso, pues debe ser pues, muy específico y muy bajo comparado con cualquier otra cosa, pero justamente esta marca es Supreme, es una marca que es bastante reciente, se fundó en 1994 y se fundó con un enfoque hacia dar un plus a un mercado específico, a los skaters, y darles ropa específica, darles ropa de mucho valor. Y una vez que empezó a crecer la marca, ahora hablaremos un poquito de eso, pero empezó a traer a su portafolio no solamente ropa y no solamente colaboraciones, sino también empezó a traer artículos complementarios muy interesantes y la verdad es que rayaban un poco en lo, pues yo diría, absurdo quizás, es decir, colaboraciones con Oreo, colaboraciones donde hay galletas Oreo que valen miles de dólares y ladrillos con la inscripción de Supreme, que también tienen un precio exorbitante solo por ser parte de la marca. Y uno pensaría, bueno, ¿en dónde está puesto el valor? ¿No? ¿Qué es lo que hace que un producto tenga pues, un valor u otro? Y en ese sentido yo estaba teniendo la reflexión que hay tres elementos para construir este valor, ¿no? Y sobre todo el valor pensando en cuando las cosas tienen un precio alto o un valor elevado. Y tiene que ver con una carga emocional definitivamente, es decir, todo lo que ha pasado con Supreme, en específico tomando el caso, ha hecho que haya ciertos productos escasos y ciertos elementos que hacen que la gente quiera salir a buscar los artículos, y en ese sentido pues es muy emocional esa carga. También tiene que ver con la escasez, con la exclusividad, con la parte de ser único. Obviamente esos ladrillos no es que hacen miles o millones, sino que seguramente son artículos que no sé cuántos exactamente, pero no deben de ser más de 10 ladrillos Supreme. Y obviamente el valor que tiene uno de esos solo ladrillos Supreme, pues es lo que lo hace diferente. Y lo último es originalidad, que tiene que ver justamente pues con que sean cosas así de particulares, como un ladrillo con la marca Supreme, ¿no? Un poquito eso es lo que te quería compartir. ¿Qué te parece, Eric? Entonces lo que me estás diciendo es que el ladrillo es... bueno, tenemos por un lado la marca Supreme, que esas son las marcas de ladrillos que me estás diciendo. Ajá, sí, exactamente, ese es este caso que te contaba. Wow. A ver, entonces emocionalidad, escasez y originalidad, que eso yo creo que a su vez las agruparía en otro nivel, que es lo que justo estás diciendo, es lo que le representa el valor al consumidor, al cliente. Y lo que al mismo tiempo es la utilidad, que ya llámese utilidad emocional o utilidad funcional, pero en realidad es todo ese valor. Y que eso sumándole justo otras dos variables, que una segunda variable fundamental que yo diría
que es la estructura de costos de las empresas para poder hacer sustentable justamente esta propuesta de innovación, para que realmente se convierta en un sistema integral y sustentable para las empresas que están tratando de innovar en este sentido. La estructura de costos, que debe de ir anclado a esta variable de utilidad o de valor para el consumidor, y por supuesto la tercera variable, que sería el precio, que obviamente haciendo fuerte la diferenciación entre el costo y el precio, que el precio debe ser independiente al costo, que los costos, justo una de las principales tareas de todas las empresas es tratar de reducir estos costos y aumentar el valor otorgado al cliente o al consumidor, que puede ser a partir de estos tres factores que tú puedes, que ahorita comentabas, que puede ser por la parte emocional, la escasez y la originalidad. Y entendemos la originalidad también como esta parte de la innovación, que puede ser tecnológica, pero sin dejar de lado la parte de valor o la utilidad para el cliente, para que no se vuelva simplemente en innovación como tecnología de punta que puede estar alejada a la mayoría o al grueso de los consumidores, sino que más bien sea innovación con valor. Y justamente en eso que mencionas, muy interesante, la diferencia entre el costo, es decir, toda la estructura de costos que mencionas, y el precio de venta final, pues ahí está justamente la racionalidad del valor, ¿no? Porque si yo, no sé, hoy decido hacer tabiques en mi casa y digo, mira, yo voy a poner mis tabiques, no sé cuánto cuesta un tabique nuevamente, pero si cuestan en el mercado 50 pesos, digo, no, pues yo los voy a vender a 200 pesos, porque así decido, porque quiero ganar más dinero. Simplemente voy a salir caro, es decir, voy a tener un producto que es extremadamente caro, porque no se encuentra el valor más allá de que yo digo que vale eso, ¿no? Es decir, lo que hace que se llene de contenido y de valor la diferencia entre el costo y el precio es todo eso que sí platicábamos, y que tiene que ver en específico para el caso de Supreme, y con eso voy a cerrar el casito, es que la gente está dispuesta, hay filas, digamos, en las tiendas, solamente tiendas físicas, son menos de 10 tiendas en todo el mundo, unas en Estados Unidos, unas en Europa y unas en Japón, y la gente está dispuesta a ir a comprar productos que solamente salen ciertas cantidades, es decir, no es una tienda que se haya volcado a poner un montón de puntos de venta en todo el mundo, y que cuando lanza un producto se percibe esa situación de que es único, es exclusivo porque hay poquitos, y si no lo compro ahora me lo ganan. Y inclusive hay un mercado secundario muy fuerte para Supreme de revendedores que pueden encontrarnos en una sudadera en colaboración con North Face, por ejemplo, en más de 17,000 pesos, es decir, una sudadera que, digo, incluso se rompen géneros, pero yo creo que una North Face pues, puede costar mucho menos, y en un caso particular me podría gustar más, pero la colaboración con Supreme es lo que le da ese contenido entre el precio y el costo, el valor que tú hablabas. Entonces aquí lo que está sucediendo es una fuerte carga de posicionamiento emocional, y eso es lo que al final de cuentas está determinando incluso un estilo de vida, y todo simplemente como una presencia de marca más abstracta, no basado en la funcionalidad, y es lo que le está dando el valor y por tanto el precio a esta marca. Así es. Y justamente, si me permites, quisiera pasar a otro casito, a contar otro caso de una marca porque hay otros elementos, ¿no? Porque yo te proponía un poco esto de la carga emocional, de la exclusividad, de la originalidad. A mí me parece que la siguiente marca tiene mucho de esto último, de la originalidad, porque rompió con los esquemas de una categoría, la categoría del tequila. Es decir, pues el tequila, tú bien sabes, es una bebida mexicana, obviamente, y que hace muchísimos años inclusive era considerada pues de niveles bajos, y de repente se empezó a premiumizar, empezó a hacerse más de más calidad y demás, y aparecieron algunas marcas que lo trajeron a un nivel mucho más alto, pero llegó una marca que transformó todo esto, es decir, que rompió completamente los paradigmas y se salió inclusive de los códigos del tequila tradicional, es decir, se salió de la mexicanidad, se salió de la, ¿cómo se llama?, de las carretas, de la parte de los barriles, se salió de Jalisco, o sea, de todas esas asociaciones muy mexicanas, y se casó con códigos de otras bebidas espirituosas como el whisky, como el vodka, inclusive de los más caros, y haciendo alusión a otros elementos, asociándose con artistas. Hablo de Casa Dragones, la marca Casa Dragones, que se fundó, me parece que hace no más de 10 años, por una persona que trabajaba en los ejecutiva de Cuervo, con el ex CEO de MTV, hicieron una fusión y desarrollaron una marca que
que buscaba claramente romper con esos códigos de tequila, que de hecho busca un storytelling específico. Cuando entras a la página te dicen cómo deberías de servirlo, con qué podías maridarlo, y eso claro que lo hace cualquier otro, pero tienen una estructura tan clara y una propuesta tan definida. Inclusive, por ejemplo, sugieren que todas sus fotos están puestas, todos sus props, ¿no? Están puestos con vasos casi como de champán, te diría, ¿no? Entonces, completamente, la botella no dirías que es un tequila cuando tú la miras, ¿no? La caja con un tono azul muy bonito. Hay particularidades en pequeños detalles que le llaman los treasure hunts, le llaman, ¿no? Que es un listón personalizado. De hecho, las botellas se pueden personalizar, o sea, son también tan poquitas botellas los lotes que se hacen, que vienen numerados, firmados a mano, e inclusive hay algunas activaciones en las que puedes personalizar. Por ejemplo, para el Día del Padre podrías tú comprar tu botella de Casa de Aragones y personalizarla, ¿no? Y esto hace que el valor pues se vaya incrementando, al grado de que pues un tequila blanco de Casa de Aragones está más del doble de cualquiera de los más premium del mercado, ¿no? ¿Qué te parece, Eric? Y no has mencionado, o sea, estás hablando de algunos atributos en presentación y del posicionamiento que pueda llegar a tener, pero no has mencionado nada acerca del producto per se, del tequila, del líquido. O sea, puede ser que sí tenga algún tipo de añejamiento, algún procesamiento posterior, una doble o triple destilación, pero en realidad al consumidor final lo que se le está poniendo mayor énfasis o mayor foco, lo que representa mayor valor, es justamente estos elementos, estos símbolos que transmiten esa premiumización, más que el valor del producto o más que el atributo per se del líquido, del tequila, ¿no? Así es, y fíjate que sí es algo que menciona, ¿no? La calidad y demás, pero no está puesto el foco en el producto per se, sino en todo lo que viste, digamos, al líquido, ¿no? Como tú lo mencionas. Y que justo lo que dijiste es estar tomando también elementos de otras categorías. Voltearon a ver, y que bueno, sí voltearon a ver a categorías dentro de la misma industria de destilados o de bebidas alcohólicas, pero al menos sí se salieron, que eso es algo muy relevante, se salieron de esta perspectiva tradicional que la industria venía manejando, que como decías, tal vez el tequila hace unos 30, 40 años estaba visto igual incluso como una bebida vulgar. Se atrevieron a salir de estos estándares, se atrevieron a imprimir elementos de mayor premiumización y se atrevieron a compararse con otras categorías de más alto valor, como puede ser el whisky o incluso como el coñac o cualquier otro destilado de mucho más alto valor en el mercado mexicano. Entonces eso me parece algo muy valioso, porque justo al voltear a ver a otras categorías es donde puedes encontrar esta diferenciación que te pueden dar una ventaja competitiva en el valor que le otorgas al consumidor. Y con eso yo quiero abordar entonces ahora otro caso que todo el mundo conoce al Cirque du Soleil, pero algo muy relevante y muy importante que empezó a desarrollar el Cirque du Soleil fue justo anclado a su estrategia de precios, fue justo tomar otros valores de otras categorías y empezar a enriquecer su oferta basado en otras categorías. Entonces el Cirque du Soleil dejó de jugar en las reglas de la industria de los circos. Es decir, ellos no se enfocaron en ser mejor en lo que todos quieren ser mejor, en lo que todos dentro de la industria. ¿Qué es lo que quieren en lo que todos quieren ser mejor? Bueno, quieren un circo más divertido, quieren un circo más emocionante. Antes, ahorita ya no tanto, pero antes había mucha presencia por ejemplo, de animales. Antes los circos contrataban estrellas medianas, digamos. Había escenarios simultáneos, había ventas por concesión en pasillos, etcétera, una serie de variables que eran las que regían el juego de los circos. Entonces, Cirque du Soleil justo más bien optó por voltear a ver otra industria, otra categoría que a simple lógica no haría mucho sentido comparar, que es el ballet, que es la danza, la danza y el teatro, que si bien, claro, o sea, son sistemas de entretenimiento. A ver, la sofisticación intelectual y la riqueza cultural que ofrecen estas dos ofertas son
infinitamente distintas a lo que ofrece un circo convencional. Entonces, al voltear a ver en estas otras categorías, empezaron a transformar la industria del circo, trayendo payasos, todavía manteniendo payasos, pero payasos con mayor sofisticación. Traer carpas con elegancia. Se olvidaron por completo de los asientos de piedra y ya trajeron asientos de teatro o de cine. Continuaron todavía con todos los actos clásicos de acrobacias, de malabaristas, pero a ellos le empezaron a dar ese toque más elegante, y lo más importante es que le dieron una historia a su producción. Es decir, no solo tenían un solo acto, tenían tienen distintas producciones, distintos actos que ya hemos visto, que está hay uno que es la cultura mexicana, hay otro que habla sobre los Beatles, hay otro que habla sobre otras bandas de rock de Argentina, de Soda Stereo. Es decir, tienen múltiples historias, lo cual también ayuda a que la frecuencia de estar yendo al circo aumente. O sea, que no vayas al circo y digas ya lo vi, ya no es necesario volver a ir, sino que existe esta necesidad de frecuencia, de seguir descubriendo estas nuevas historias, estas nuevas producciones, y todo anclado justo a esta riqueza cultural, que es lo que le da este tema y le da esta historia, que al fin de cuentas es lo que está diferenciando, aparte de lo que ya he dicho, del circo tradicional. Y esto no solamente trae una diferenciación, sino que trae también una ventaja en la segunda variable que mencionaba, que es la reducción de costos. Ya no se tienen que estar preocupando por los problemas y por las protestas de uso contra animales, aparte que si sí tenían animales, en muchos países ya está prohibido, pero antes si sí tenías animales era un costo elevadísimo en los seguros y en la salud de los animales, el contratar a las estrellas, en trabajar múltiples escenarios, traía un elevadísimo costo, un sistema de costos muy elevado, y ya no permitía que los circos fueran rentables, porque no solo los costos eran altísimos, sino que la demanda iba en caída. Entonces la industria del circo estaba en el peor escenario que le podría ocurrir a cualquier industria. Una caída en la demanda y un aumento en los costos. Entonces, incluso en ese escenario hay oportunidad de diferenciación y de trabajar en costos altos. Dado que Cirque du Soleil también trabajaba no solamente con el enfoque en los clientes tradicionales del circo, sino que volteó a ver a nuevos clientes que ya eran los adultos de alto poder adquisitivo, porque se estaba dedicando a los clientes de los teatros, del ballet, del cine, de entretenimiento de alto nivel intelectual. Entonces se pudo aunque redujo circunstancialmente los costos, ellos están dándose, digámoslo así, el lujo de poder cobrar una cuota por boleto mucho más alta que el circo promedio, y con una estructura de costos mucho más baja. Entonces ahí ya te imaginas el margen que están teniendo y por tanto el crecimiento que están obteniendo en su negocio a largo plazo. Y creo que eso es algo que ahorita lo vamos a seguir analizando, pero también el margen es algo que las empresas deben de buscar incansablemente, aumentar ese margen, disminuir el costo y aumentando el valor que se le está otorgando al consumidor, pero pues siempre ir detrás del margen. Ahorita vamos a ver otros casos que no justo hacen lo contrario, pero obviamente basado en una estrategia, y ahorita seguimos hablando de eso. Justo con lo que tú mencionas me haces pensar en que cuando empiezas a llenar de contenido de valor justamente ese gap, ¿no?, entre el costo y el precio, pues justo este último, el precio, empieza, pues no es que no importe, pero empieza a ser menos relevante. Es decir, si yo llego al circo tradicional con su carpa, con sus palomitas afuera, ¿no?, y a la entrada me pregunto el precio, me dicen 3,000 pesos, la primera pregunta sería ¿por qué? O sea, ¿por qué me quieres cobrar 3,000 pesos, no? Pero si llego al Cirque du Soleil, de entrada ni siquiera habría una carpa con la taquilla, ¿no? Lo compraría desde en línea. Y ahí, pues si yo veo un precio, no sé cuánto cuestan ahora los boletos del Cirque du Soleil, pero si fuera 3,000, 4,000, 5,000 pesos,
creo que el precio empieza a ser un poco menos relevante. Es decir, entiendo por qué cuesta eso, ¿no? O sea, como que justamente el precio es menos sensible cuando entiendo qué es lo que hay detrás, ¿no? Es un poco lo que me hacías pensar. Y justo, nada más para complementar esto, me acordaba de estos dos casos en la maestría, los vi en dos clases diferentes, y justo, sobre todo el del circo visto desde la óptica de la gente que trabajaba para el circo, y me acuerdo una de las cosas que más generaba costo, tú bien decías, ¿no? Es el contratar a las estrellas, mantener a los animales, y uno de los elementos era la profesionalización de los integrantes, digamos, del circo. Es decir, porque una persona que trabajaba como acróbata, la única manera de desarrollar acróbatas era que su hijo fuera acróbata, ¿no? Y en ese caso, si algo pasaba, si un acróbata moría en un acto, ¿no? porque iba a pasar, el circo se metía en un problema, porque tenía que buscar en esa estirpe como de muy casi artesanal, casi medieval, ¿no? Entonces, claro, en una industria de ese estilo, pues hay muchos temas en contra que le han cobrado factura ya, ¿no? Pero bueno, nada, un comentario complementario. Perfecto. Pues no sé, ¿quieres que pasemos ahora a ver la otra cara de la moneda? Porque la pregunta sería, sí. Ok, perfecto, entiendo entonces cómo pueden llenarse de valor un producto que en principio pues se percibe como premium, como lujoso, como de más alto valor, no digamos lujoso porque por ahí es que no llega hasta eso, pero que tiene la diferencia entre el costo y el precio completamente justificada, digamos, ¿no? Llena de contenido, de valor. ¿Qué pasa en el caso contrario, Eric? ¿Tú qué piensas? A ver, por un lado, es justo lo que te comentaba. Es posible si la creación de alto valor a bajo costo y aún así teniendo un bajo precio para los consumidores. Sí es posible, pero no va solo. Es decir, debe de ir articulado, es lo que ahorita vamos a analizar, debe ir articulado por una cadena o una estrategia de marketing mucho más compleja que pueda justificar ese bajo margen. Porque si tienes un bajo margen, ¿cómo es que vas a desarrollar tu negocio? Entonces, o sea, yo lo estoy poniendo muy en términos de este sistema integral de sustentabilidad para la empresa, ¿no? Pero justo si no tienes este margen que permita ya no subsistir, sino crecer a la empresa, ¿cómo vas a lograr mantener entonces este sistema o este modelo de negocios? Entonces, como hipótesis inicial, antes de entrar a evaluar estos casos, yo diría, a ver, sí es necesario mantener un margen y por tanto ser competitivos en los precios, pero vamos a ver algunas excepciones. Mira, ahí te quiero compartir un caso muy, muy interesante que recién calientito porque es una marca nuevita, mexicana, que está también rompiendo paradigmas, pero enfocado hacia abajo, digamos, a los márgenes bajos, ¿no? Y aquí interesante porque un precio bajo competitivo no es sinónimo, o no debería ser sinónimo, de baja calidad o de dar menos cosas, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer eso, simplemente le restamos valor, como tú decías, en la estructura de costos. Es decir, si yo tengo un costo de venta, un costo de producción, y yo empiezo a dar mi precio muy cercano a eso, puedo llegar al punto en que empiezo a generarme una pérdida, e inclusive a una situación legal porque está prohibido, ¿no? El famoso dumping. Pero ¿cómo es que sí llenas de valor y mantienes un precio bajo competitivo? Justo con esa estrategia de costos que tú decías. Fíjate que te cuento el caso de Justo es este autoservicios que se ha declarado como en su definición de marca es un autoservicios completamente online. Es decir, ellos no tienen tienda física. Ellos lo que dicen es, yo elimino una cosa y sumo otra que me permite tener esa estrategia de precio competitivo por debajo de la industria de los autoservicios. ¿Qué es lo que quita? Pues quita todos los costos fijos de una tienda física, es decir, el mantener pues, una tienda tal cual, las luces, los empleados, la energía, toda esa parte física la quitan, ¿no? Y al quitarla todo se maneja virtualmente. Tú puedes entrar a la página, pides tu súper con todas las categorías que se manejan regularmente en un súper, ¿no? Los perecederos, los categorías de consumo, etcétera, limpieza, etcétera. Y una vez que tú haces ese pedido, lo que hace Justo es va directamente con los productores, que es la segunda parte que suma a la cadena. Es decir, aquí ellos están trayendo una visión en la que eliminan otra situación, que es los intermediarios. Es decir, directamente van con los productores, que además tienen una carga emocional y una carga como de valores de sustentabilidad muy interesante, ¿no?
y consiguen mantener todavía el precio pues muy competitivo. De esa manera, con esa suma de elementos, pues salen al mercado justificando dónde está el valor, es decir, su parte competitiva, y además cargándolo de emocionalidad, porque toda esta parte que te mencionaba de ir directamente con los productores, pues tiene una parte pues muy sustentable, muy responsable, muy emocional y muy eficiente en tiempo, porque lo que dicen es, cuando 20 personas van al súper, pues usan 20 coches, usan 20 horas, si es que es toda una hora casi el súper, ¿no? De su vida, y eso implica inclusive contaminantes. Pero para mí me implica una persona repartiéndole a 20 diferentes porque te llevan el súper a casa. Entonces, ¿qué te parece, Eric, este caso? Súper interesante, porque es justo lo que estamos hablando, la reducción de costos sin sacrificar el valor. Entonces, eso es que justo volvemos a lo mismo, que es este sistema integral o esta fórmula de sustentabilidad donde estás uniendo los tres pilares, que es la utilidad o el valor para el cliente, la estructura de costos y un precio que para el consumidor es justificado y que es bastante accesible para crear un buen volumen. Que no solamente estás trabajando, o sea, aquí también estaba esta disyuntiva, ¿no? De a ver qué preferimos, volumen o margen. Bueno, obviamente depende de la estrategia de cada uno. En este caso, si hay un buen nivel de consumidores como para crear por volumen, pero en este caso sin sacrificar ese margen. Claro, está muy buena. Esa pregunta creo que es crítica, ¿no? Sobre todo cuando uno está pues empezando un negocio nuevo y por ahí no tienes tan claro la estrategia de precios, pues es ¿qué debería hacer, ¿no? Y seguramente que la estrategia detrás o la estructura que tú tienes detrás es la que te permite tener más claro, ¿no? Justo una persona que pueda estar empezando un negocio, pues posiblemente va a ser difícil que maneje volúmenes muy grandes, ¿no? Exactamente, sí. Igual como desde nuestra experiencia como emprendedores sabemos que justo crear un sistema de distribución o crear una estructura para apostar por el volumen no es sencillo, y menos cuando sí vienes iniciándote en el mundo de los negocios, entrando como un nuevo jugador a esta categoría. No es lo más sencillo, pero sí existen casos muy excepcionales, como por ejemplo, aquí voy a empezar a hablar de otra empresa que su estrategia fue más bien por el volumen en lugar de los márgenes, que es el caso de Xiaomi. Xiaomi, esta empresa de tecnología celular, bueno, de creación de dispositivos móviles, que ha sido una de las empresas con mayor crecimiento en los últimos 10 años. De hecho, tiene 10 años esta empresa, con mucho crecimiento, y su apuesta ha sido justo al volumen. El margen de todos los dispositivos de Xiaomi no superan el 5% de margen. Sin embargo, han tenido un crecimiento excepcional en menos de 10 años. Pero ¿cómo lo están haciendo? Y cómo lo están haciendo y cómo lo están logrando al ser una marca nueva en el mercado, en una industria hiper competida. ¿Cómo es que les está funcionando? Bueno, entonces ellos más bien, y aparte porque ni siquiera es una empresa de innovación tecnológica. Si vemos todos los productos de Xiaomi, simplemente se dedican a tener una calidad razonable. Obviamente a bajos costos, pero sin tener una tecnología de punta, o tampoco se dedican tanto a esta innovación tecnológica. Simplemente son fabricantes de celulares, digamos, de gama media a gama baja. Entonces, ellos en donde sí están innovando es en su modelo de negocios, que muy diferente a lo que han estado construyendo otras empresas, como por ejemplo Apple, que Apple incluso tiene sus propios centros de venta, sus propios puntos de venta, además de otros puntos de autoservicio. Pues Xiaomi lo que hace es eliminar totalmente a cualquier tipo de intermediario en su modelo de negocios, o al menos así empezaron, que era eliminar todas las tiendas físicas, todos los locales físicos, eliminar cualquier tipo de distribuidor y vender directamente a través de su página web. Otro punto es que también eliminaron todas bodegas, todos tipos de stocks, para crear digamos estos stocks más limitados. Tenían lotes de fabricación muy ajustados, muy limitados, y ellos vendían a través de su página web por lotes, pero siempre bajo la bandera de escasez.
Es decir, ellos optaban mucho por este tipo de ventas flash, las llamadas ventas flash, que les anunciaban dando descuentos por tiempo limitado y productos de edición limitada y que simplemente van a estar disponibles por determinado momento o determinado periodo de tiempo. Entonces eso hizo que estos stocks reducidos empezaran a salir de forma más rápida, justo por esta escasez y estos costos tan atractivos. Y finalmente también el punto más importante dentro de su modelo de negocio, al eliminar todos esos costos, bueno, tampoco es que puedan sobrevivir con un 5% de margen y tener este crecimiento importantísimo que han tenido solamente por la venta de smartphones. Ellos tienen otras dos divisiones de negocio que no son las que están frente al consumidor, pero sí son las que están frente a los inversionistas. De hecho, ellos no se venden con sus inversionistas o sus accionistas como vendedores de celulares. Ellos se venden más bien como vendedores de servicios online, vendedores de software. Ellos, y fundamentalmente en China, trabajan más y enfocan más su negocio en servicios online como suscripciones de software de música, como lo que conocemos acá en México como Spotify. Ellos tienen su propia plataforma, también en su propia App Store también tienen servicios de publicidad. Ellos sobreviven mucho a partir de este tipo de servicios online, sumado a productos tecnológicos secundarios, como son estos smartwatch, como son otro tipo de computadoras, como son otros productos que ahí sí ya su margen empieza a subir, pero todo esto está construido bajo lo que conocemos como la escalera de valor. Es decir, ellos tienen un costo de adquisición de clientes extremadamente bajo porque les sale bastante fácil adquirir nuevos clientes con los precios tan bajos que tienen, pero la calidad de sus productos es tan alta que consiguen una fidelización impresionante en sus consumidores y se quedan con ellos entonces ya no ni siquiera por su celular, sino por los servicios y el software que ofrece. Entonces, en conclusión, el aprendizaje que estamos teniendo, no solamente es como optar por una estrategia por volumen, sino que debe estar acompañada por una construcción de estrategia bastante robusta de marketing, y principalmente por esta escalera de valor, como lo que veíamos en el episodio pasado del Dollar Shave Club. Entras con una muestra de rastrillo de $1, pero te quedas, el lifetime value del cliente es excesivamente prolongado. Y ese es el punto para una estrategia por volumen. Justo me parece que interesantísimo el caso, Eric, un poco para ir cerrando con algunas conclusiones interesantes. Yo creo que para los escuchas, emprendedores y amantes del marketing y de las marcas, porque un elemento clave es una estrategia de precio. ¿Es válida? Sí. Una estrategia de precio baja, o sea, precio bajo es válida, de precio alto también, o sea, cualquiera que se decida, pero la palabra clave, más bien, el tema clave es que no atentes contra tu margen de utilidad, ¿no? Es decir, porque la diferencia entre el costo y el precio, pues es el valor, decíamos, pero también es la utilidad del empresario, ¿no? Así que si tú lo llenas de valor hacia arriba, obviamente, pues si tienes un precio alto, bien. Y si vas a dar un precio competitivo, no atentes contra ese margen, sino hacia abajo de los costos, es decir, abarata tus costos, de lo que tú mencionabas, ¿no? Es decir, saca elementos complementarios como servicios, que lo hacen muchos, inclusive Liverpool lo hace mucho también esto, o elimina rasgos como ya que estaban implementados en la categoría, como el caso de Justo, que sacó las tiendas físicas, ¿no? Y eso te baja el costo y te permite mantener un precio muy competitivo, pero no atenta contra tu margen. Exacto. Creo que ya llegamos a esta conclusión, porque incluso las empresas que han optado por bajos precios no están sacrificando el margen, están encontrando de su estrategia complementaria otros productos que están complementando ese margen. Entonces, me iría con estos dos puntos: no sacrificar el margen y tratar, 3 puntos: no sacrificar el margen, trabajar mucho y analizar mucho esa estructura de costos. Siempre es posible disminuir esos costos y en ese mismo ejercicio es posible encontrar esa diferenciación que te permita innovar en valor. Diferenciación por esa innovación, pero que siempre sea de utilidad y por tanto va a ser siempre de alto valor para tus consumidores. Buenísimo. Y justo yo una reflexión de cierre. Me parece que en el mundo de los emprendedores, cuando sobre todo
pues de los emprendedores de a pie, ¿no? De que pues con alguna pequeña inversión, con algún préstamo, incluso a veces familiar, o pues si se consigue una financiera que generalmente no es tan alto, pues difícilmente puedes comprar una fábrica para tener una línea de montaje donde tengas eficiencias en costos. Es decir, si vas a sacar un producto diferenciado para competir con grandes marcas, generalmente lo que hacen estos pequeños emprendimientos se especializan y llenan de valor, es decir, se van al precio o al margen alto. Casos como estos bebidas de jugos que inclusive han sido compradas por otras marcas como Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que ha comprado otras marcas, pero se especializan justamente en ese valor agregado, ¿no? En el empaque, en el storytelling, en los ingredientes, que les permite justamente hacer frente con una estrategia interesante en un mundo pues súper competido en cualquier categoría que tengas. Correcto. Pues excelente, Eric, un gusto como siempre poder charlar, y solo queda despedirnos del público y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Panacea Strategy, y estamos viéndonos en próximos episodios. Buena tarde.